Saludos, damas y caballeros. Saludos a estudiantes y todo el público en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero. Soy su profesor de investigación de mercado y quiero compartir con ustedes el tema de la audiencia, el estudio de audiencia y los métodos de medición de la audiencia. Esta es investigación de mercado 2, las unidades 4 y 5. Soy su profesor Henry Valdés, experto en investigación de mercado. Vamos de inmediato a conocer qué es la audiencia y la importancia de la audiencia. La audiencia es el conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público o que siguen un programa de radio o de televisión. La audiencia es vital para que el mundo del marketing, ya que sin ella no se puede generar ningún tipo de ingresos a través de la publicidad. El estudio de audiencia. El análisis de audiencias o estudio de audiencia se define como el conjunto de métodos de investigación utilizados para obtener información sobre la audiencia y que permite estimar el número de personas que han estado expuestos a un evento mediante el momento o el tiempo determinado. Según Jeff Rock, la audiencia podría dividirse en tres grupos: buscadores, amplificadores y participantes. Los buscadores es el público que tienen una necesidad y están buscando algo de interés personal. Los amplificadores, este público tiene su propia audiencia y puede ayudar a extender el anuncio. Los participantes es el público que también busca los dos anteriores y la meta del marketing de contenido es encontrar y mantener la audiencia. A la hora de medir la audiencia, hay que tener en cuenta la exposición, el tiempo y el universo. Lo que conviene en una audiencia a un individuo es la atención prestada a un mensaje publicitario. Sin embargo, la medición de la atención es casi imposible, así que en medición de audiencia se utiliza el concepto de exposición de los individuos hacia el determinado contenido comunicativo. De esta forma, el individuo será parte de la audiencia en un periódico o con la televisión, si dice haber leído la publicación o haber visto el programa, independientemente del grado de atención que hubiere prestado. La audiencia. Es necesario tener en cuenta el factor temporal, que se analizará desde los puntos de vista. El marco temporal, si nos referimos a la emisión del último programa, de la media de la semana, del mes, etcétera. Y el umbral mismo o persistencia. ¿Cuánto tiempo debe estar expuesto un individuo para considerarse audiencia? Y así sucesivamente. En España es un minuto, a menos que haya visto más de un canal a lo largo de ese minuto, contabilizándose como audiencia del programa en el que más segundo haya estado. El rating y el chart. El rating es la forma significada de ofrecer datos de audiencia en términos de porcentaje sobre el universo, por lo que en un punto de rating equivale a un 1% del universo. PE. Si el universo de medición en España fuera 40 minutos, cada punto de rating equivale a 4.000 individuos. Si un programa tuviera 2.4 minutos en espectadores, tendría 6 puntos de rating. Y así sucesivamente. El share, cuota de pantalla o porcentaje de espectadores que han visto una cadena durante un periodo de tiempo determinado respecto al conjunto de personas que estaba viendo la televisión en ese momento. Cuando hablamos de audiencia es necesario establecer una distinción básica entre audiencia media y audiencia acumulada. La audiencia media es el promedio del individuo que forma parte de la audiencia de un programa en un periodo de tiempo determinado. La audiencia acumulada es el número de individuos distintos que han formado parte de la audiencia de un programa en un periodo de tiempo determinado. La audiencia media y acumulada. Además, como existen multitud de medios de comunicación y los mensajes a menudo son emitidos más de una vez, hace falta diferenciar la audiencia bruta y audiencia duplicada. La audiencia bruta es el resultado de sumar las audiencias de dos o más medios o de dos o más emisiones de un mismo mensaje. La audiencia duplicada es aquella que forma parte de la audiencia de dos o más medios de comunicación o de dos o más emisiones de un mismo
Anuncio. Las unidades de precio en la audiencia. En realidad, no se, com- no se compran espacio ni tiempo publicitario, sino audiencias cuantificadas mediante exposiciones, o sea, contactos o impactos para valorizarlos, que se utiliza el CPM o coste por mil impactos, especialmente utilizado en prensa escrita, y el CPR o coste por rating point, coste por alcanzar al 1% de la población, habitual en el ámbito de televisión. Y PE, si un punto de rating equivale a 400.000 personas y queremos colocar un anuncio por valor de 10.000 euros en un programa visto por 1.6 millones de personas, 4 puntos de rating, vemos como el CPR es de 2.500 euros. Alcance y frecuencia. Alcance, reach o cobertura. Porcentaje de la población que se ha convertido en audiencia de nuestro mensaje. Frecuencia. Número de veces que los miembros de la audiencia han visto expuesto el mensaje, que suele expresarse en frecuencia media. Historia de las audiencias. El origen de las audiencias se remonta a las actuaciones teatrales y musicales, a los juegos y espectáculos de la antigüedad. Dicha audiencia se caracterizaba por estar localizada en un tiempo y lugar determinado y por ser pequeña para los estándares actuales, lo que implicaba que era potencialmente activa entre ella e interactiva con los emisores. La imprenta facilitó que surgiesen los medios de comunicación de masa, pues fue la primera en emitir la comunicación a distancia en tiempo y espacio. Pero no es hasta el siglo XIX cuando, gracias a los transportes, la alfabetización y la tecnología, la prensa se convierte en un auténtico medio de masa, con público de gran tamaño y precios asequibles al financiarse con la publicidad. El surgimiento de la radio. Finalmente, con el surgimiento de la radio y la televisión, el término audiencia adquiere verdadero significado al alcanzar simultáneamente a millones de personas heterogéneas y anónimos que se encuentran en lugares dispersos. Ahora, la fragmentación y especialización de los medios, el aumento del control del proceso de consumo por parte de la audiencia y la popularización de los medios digitales ha llevado a cuestionar el modelo tradicional de audiencia de masas como consumidora pasiva de contenidos. La primera empresa que se dedicó a medir la audiencia. La primera empresa que se dedicó a medir la audiencia fue Nielsen en 1923 y lo hizo para radio. No sería hasta 1950 que empezaría a investigar las audiencias de televisión. A la hora de obtener datos fiables en medición se establecen dos vías: la agrupación y la separación. La agrupación, los interesados en las mediciones se asocian para financiar y supervisar un único estudio, consiguiendo consenso para que exista una única fuente de información y evitar conflictos de contratos comerciales. La separación. Las cadenas se abonan directa e indirectamente a empresas especializadas en sondeo, eligiendo las que consideren más objetivos y que mejor se adapten a sus necesidades e intereses. El análisis de la audiencia. El análisis de la audiencia o estudio de audiencia se define como el conjunto de métodos de investigación utilizados para obtener información sobre la audiencia y que permiten estimar el número de personas que han estado expuestos a un evento mediante un momento de tiempo determinado. El estudio de los medios de comunicación. El estudio de los medios de comunicación quedaría incompleto sin un análisis de la audiencia y de los procesos de recepción que vinculan a las personas y grupos sociales con los mejores mediáticos. La comunicación mediática posee una gran capacidad para capturar el tiempo libre de la gente, no solo como consecuencia del continuo incremento de la oferta disponible, sino también debido al conjunto de estrategias programáticas y promocionales que envuelven a estas, y estas están encaminadas a atraer la atención del público. La importancia de la medición de la audiencia.
La medición de la audiencia es importante por ser un instrumento de diagnóstico, muestra de acogida que ha tenido la programación, por ser un instrumento de predicción y por ser un instrumento de tasación. Y por último, por ser un instrumento de planificación que sirve para dedicar qué programa debe continuar eliminándose o modificándose con un mínimo de 3 días para cambiar la programación. Las características de la audiencia asimétrica. La asimetría se refiere a la desigualdad manifiesta entre el emisor y el receptor. El término audiencia se asocia con la realidad de los MCM, donde se generan procesos comunicativos que acentúan las diferencias entre el emisor y el receptor, dificultando el feedback. Pero con la llegada del Internet, esta simetría se ve reducida, pues con las distintas herramientas se generan situaciones comunicativas muy diversas, donde el emisor y el receptor pueden estar más o menos diferenciados. Y es que cuando existe simetría en la comunicación, dos amigos tomando un café o hablando por teléfono, es difícil hablar de audiencia. Existen existencia o no de copresencia física. La existencia o no de copresencia física se refiere a si los emisores y la audiencia comparten o no con el mismo espacio en el mismo momento. En un principio la audiencia hacía referencia a copresencia física, teatro o misa, pero con el desarrollo de la MCM se dio la vuelta al significado, sustituyéndose por público. El feedback. Feedback o la posibilidad de intervención en el proceso comunicativo por parte de la audiencia suele darse más difícilmente cuando existe copresencia física. Esta característica depende en gran manera de la cuarta, el tamaño PE, el libro, el feedback es nulo. En prensa se reduce a cuarta, a cartas al director. En radio y televisión se reduce la llamada telefónica y redes sociales y en Internet se abren más posibilidades de intervención. El tamaño. Al pensar en audiencia asumimos que éstas tienen un cierto tamaño, aunque es de los más variables dependiendo del medio y los contenidos. Ahora la tecnología ha permitido obtener audiencia de tamaños asombrosos. Con la medición. Otro rasgo característico de las audiencias es la necesidad de medir y la facilidad de hacerlo. Ahora todo depende del modelo de negocio, pues los que hay copresencia física o existencia de forma de pago, es posible hacerse una idea del tamaño de la audiencia más fácilmente que los modelos de negocios basados en la publicidad sin copresencia física ni pago. El target o blanco de público. Básicamente, target quiere decir objetivo, por lo que así que se podría definir el target group como el público objetivo que viene a ser el segmento de la persona a la que va dirigida la acción de la comunicación y el marketing. Normalmente, las variables más comunes para definir al target group son la edad, el sexo, el área geográfica, la costumbre, los sentimientos, así como los comportamientos de consumo. Los índices publicitarios. Aquí vemos el CTR, que es el número de clics que tiene un enlace respecto a su número de impresiones. El CTR se calcula en porcentajes, lo tiene dividiendo el número de clics que ha obtenido un enlace entre el número de veces que está sido visto por los usuarios. También tenemos el coste por adquisición, CPA, es el coste publicitario que se paga por una venta realizada. La tasa de conversión, OCR, conversión rate, por sus siglas en inglés, es el porcentaje de usuarios que realizan una acción específica, ya sea realizar una compra, una descarga o un registro de una reserva. Y el costo por clic es el valor en dinero que se obtiene dividiendo la inversión de la campaña entre el número de clics logrados. El rating es un término con varios usos. El más frecuente refiere a la cantidad de personas que están viendo un programa de televisión o escuchando la radio. A mayor rating, mayor cantidad de gente consumiendo el medio de comunicación en cuestión. El concepto rating dispone de un empleo extendido a
a distancia de los medios de comunicación audiovisuales, ya que el rating es una cifra que indica la cantidad de personas o espectadores que tienen un programa de TV, de televisión o una emisión radial. Entonces, cuantas más gente sintonice una emisora radial o más mire un programa de TV, mayor rating tendrá cada cual y lo opuesto a lo inverso. El real, el alcance de la publicidad se define como el número máximo de personas que tienen contacto con un mensaje publicitario. El término real se utiliza en la dependencia para el alcance de los periódicos, pero al día de hoy es un término común también en el ámbito online. El Pros Rating Point es una unidad de medición empleada en las planificaciones de publicidad y de medios para conocer la audiencia. El término expresado, el porcentaje, mide el número de exposiciones de una campaña publicitada por cada 100 personas del público objetivo. El target rating point son el porcentaje de la audiencia meta de una campaña que ve sus comerciales y publicidades. La mayoría de las empresas pequeñas miden los TRP para cada tipo de publicidad. El rating ponderado encuentra significado el resultado de la relación entre el alcance de todas las emisoras de la red y toda la población expuesta. El Proven Recall, expresión inglesa que se emplea para denominar el porcentaje de personas que afirma haber visto anunciada una marca y que recuerdan el anuncio correcto a los entrevistados que están incluidos en esta categoría, se le denomina Proven Recall. La metodología de la medición, las técnicas cognitivas, las técnicas afectivas y las técnicas cognitivas. La cognitiva, cognitivas miden la capacidad de los mensajes publicitarios para captar la atención. La técnica afectiva mide la actitud de un anuncio que es capaz de generar en el público y puede ser un cambio en la actitud o un reforzamiento de la misma. Y las técnicas cognitivas miden la respuesta de los individuos, pero no solo en términos de compra, sino también de predisposición. Y el coincidental se refiere a la saturación que se produce a la hora de exponer el consumidor promedio a un gran volumen de mensajes publicitarios. Recuerden, el coincidental se refiere a la saturación que se produce a la hora de exponer el consumidor promedio a una gran cantidad o un gran volumen de mensajes publicitarios diariamente. Hasta aquí hemos visto todo sobre la unidad 4 y 5 de su materia, investigación de mercado 2, las unidades 4 y 5, refiriéndose a los medios de comunicación y a lo que tiene que ver con la metodología de medición y todos estos conceptos. El rating muy importante, el target group, la medición, el tamaño, el feedback y la audiencia. Muy importante la audiencia, que todos estos conceptos y la historia de la audiencia para manejar esta unidad. Recordándole que el origen de la audiencia se remota a las actuaciones teatrales y musicales y a los juegos y espectadores de la antigüedad. Y así hemos llegado al recorrido completo de estas unidades 4 y 5. Espero que este material le pueda servir de mucho en el conocimiento de estas unidades y de esta materia de investigación de mercado 2. Recordándole que la audiencia es el conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público y que siguen un programa de radio o de televisión. Mi nombre es Henry Valdés Montero, soy su profesor de investigación de mercado 2. Como les dije, estas son las unidades 4 y 5, estudio de la audiencia y método de medición de las audiencias. Y este material que hemos compartido mediante este tutorial lo estaremos utilizando al momento de trabajar estas unidades. Pasen un feliz resto del día. Estamos a sus órdenes. Henry Valdés estuvo con ustedes.
Hasta la próxima.